cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios. Y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Muy buenos días y feliz sábado, queridos hermanos, hermanas y niños. Es para mí un privilegio que podamos compartir en esta mañana esta experiencia de abrir otra vez la palabra del Señor y que compartamos la esperanza, que compartamos el poder de Dios que viene a través de su palabra. La verdad es que no sé dónde te encuentras ahora. A lo mejor estás en el salón de tu casa o a lo mejor estás en la naturaleza. Pero lo que quiero de verdad transmitirte es que la bendición de Dios quiero que te alcance plenamente y su Espíritu Santo puede estar sobre ti y sobre mí para que podamos en la plenitud de Cristo disfrutar de lo que es el sábado del Señor. La verdad es que llevaba tiempo sin estar en esta iglesia y ahora cuando vengo aquí todo está tan vacío, intento hacer cara a cada uno de vosotros. Quiero ver dónde se sentaba cada uno, con quién se sentaba, con quién hablaba.
Y esto me hace sentir y desear que vuelva otra vez la iglesia a ser iglesia, que pueda compartir con mis hermanos, que pueda saludar a mis hermanos. Y creo que tú también tienes ese deseo y por eso te invito a que oremos juntos, que este tiempo de angustia, este tiempo de pandemia, de malas noticias pase y otra vez podamos volver aquí a este sitio para adorar a nuestro Señor. Hablando de esto, creo que hemos perdido algo. Hemos perdido vivir con los hermanos, vivir en la iglesia, pero también hemos perdido varias cosas más. Y entonces le he pedido al Señor un título para esta mañana. Y entonces he pensado en este. ¿Y qué os parece? Recuperar lo perdido. ¿Alguna vez has perdido algo? No sé, mi padre salía de casa y siempre tocaba los bolsillos y dice, ay, ¿dónde he puesto la llave del coche? O mi madre siempre hacía como que no encontraba su cartera. Dice, su cartera se lo había dejado por aquí. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? No sé si a ti te ha ocurrido alguna vez. Y también me viene a la mente que hace unos 10 años atrás, cuando mi hijo David tenía como 3 años, salimos a un parque que estaba cerca de nuestra casa. Y por supuesto que él tenía una pelota naranja y dice, papá, quiero ir con mi pelota naranja. Y ahí lo abrazaba así. Iba tan contento con ella. Y llegamos al parque, un parque que tenía unos pinos muy altos. Y de repente yo cojo la pelota y digo, lo tiro para arriba y lo pío. Y David empieza a reír. Le gustaba el juego. Y lo tiro un poquito más arriba y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí estaba. Y lo recibo otra vez en mis brazos. Y David otra vez se ríe a carcajadas. Digo, bueno, esto es un buen juego para entretenernos. Y lo vuelvo a tirar. Y lo pío. Y otra vez se ríe. Pero esta vez dice, más alto, más alto. Entonces yo, ¡pum!, lo tiro sin mirar dónde iba la pelota, mirando a David. Y lo volví a pillar. Y David se partía de la risa. Pero ¿sabéis? No sé si fue la 7ª o la 8ª vez que tiré la pelota muy altamente, se quedó pillada en el pino. Y yo, y David dice, papá, ¿y ahora? Hemos buscado por ahí alguna piedra, algún palito y estábamos tirando, pero no alcanzaba porque estaba bastante alto. Hemos intentado 1 vez, 2 veces. Empezó a sentir dolor en la mano de tantas veces que había tirado piedras o palos. Pero la pelota, no había forma de que se cayera. Entonces, le digo, mira, David, sabes, a veces en la vida pierdes cosas y no hay manera de recuperarlas. Mira, papá te promete que te va a comprar otra pelota, pero esta es imposible que baje de allí. Recuerdo que mi hijo se ha puesto triste. Después de haber reído tanto, se ha puesto triste. Papá, pero mi pelota. No te preocupes, compraremos otra. No, yo quiero esta pelota. Pero David, hay más pelotas que son así. No, yo quiero esta. Vamos a intentar más. Pero David, lo hemos intentado 5 veces, 7 veces, 5 minutos casi. No, papá, vamos a intentar una vez más. Yo no quería hacerlo. Pero tanto me lo ha pedido, tanto ha insistido. Digo, venga, vamos a intentar. Pero digo, una vez más. Y como no se caiga, ahí se queda. ¿Y qué pensáis, queridos amigos? Cojo una piedra bastante grande y le digo, David, aparte ahí, fuerte. Lo cojo y ¡pam!, lo tiro y le da justamente a la pelota. Y la pelota se cae, ¡pam, pam, pam! Y David saltaba y brincaba de alegría de que había recuperado lo perdido. Fue fantástico recuperar eso. Y te pregunto, ¿has vivido una experiencia similar? ¿Te has perdido una cosa y después lo has encontrado? Podemos perder cosas materiales o podemos perder seres queridos. Podemos perder salud. Incluso podemos perder la importancia de las cosas en la vida. Dejar de ver lo que es más esencial para nosotros. Incluso en la vida espiritual podemos perder cosas. Y por eso
en esta mañana me gustaría compartir contigo, querido amigo y amiga, ahí donde estés, un pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer del 11 al 19. En esta ocasión vamos a utilizar la Reina Valera revisada en el año 1977. Y vemos que este pasaje, antes de él, nos habla del deber del cristiano. El pasaje en sí es la experiencia de los 10 leprosos que son limpiados, y después habla sobre la venida del reino, la venida de Jesucristo. Me ha gustado ver que esta sanación está puesta en un punto especial que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y vamos a leer. Te invito a que hablas conmigo la escritura y vamos a leer a partir del versículo 11 del capítulo 17. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Vemos que Jesús, en su misión de alcanzar a las personas, viajaba. Iba de un lado hacia el otro sin cansarse o quejarse por el cansancio. Y hacía sol, hacía viento, hacía lluvia. Él tenía el deseo de encontrarse con la gente, de hablar con la gente, de sanar a la gente. Tenía el deseo de estar en presencia de las personas y hacerles bien. Y entonces iba a Jerusalén. Algunos, si queréis ver, Galilea estaba muy en el norte y Samaria un poquito más bajo, y en el sur era Judea con la capital Jerusalén. Y entre esta región, entre Samaria y Galilea, es así montañosa, rocosa. Ahí tenemos una foto. Y muchos dicen que para llegar de esa zona a Jerusalén tenías que bajar por el valle del Jordán. Este camino, por ejemplo, los especialistas afirman que lo habían cogido María y José cuando vinieron a Jerusalén. Otros proponen otra ruta, pero sabemos que más o menos hablamos de 90 millas, que son casi 145 kilómetros. Bueno, para nosotros que tenemos hoy coches, no es nada. Coges el coche, en 1 hora y pico estás allí. Pero imaginaos Jesús y los discípulos caminando y caminando, y no por asfalto. Era montaña, era rocoso, pero aún así tenía el deseo de ir a Jerusalén. A veces me pregunto, ¿no he perdido yo este deseo de ir a encontrarme con la gente, trabajar con la gente, enseñar a la gente, aprender de la gente? A veces tengo hermanos que están a 1 kilómetro o 2 de mí, no a 145. Y ya no tengo esa gana o esa sensibilidad de ir a visitarlo. Ni siquiera cojo el teléfono para llamarle y decirle: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Acaso estoy perdiendo algo? Y si lo pierdo, tengo el deseo de recuperarlo. Pues es una primera lección que Jesús me da. Él tenía ese deseo de cumplir con su misión, con su visión. Más aún, el versículo 12 continúa y dice así: y al entrar en una aldea, vinieron a su encuentro, 10 leprosos que se pararon a la distancia. En este camino de 145, pues había varias aldeas. Y entrando en una de esas aldeas, que no le dice el nombre, Jesús encuentra a 10 leprosos que no se acercan a él, sino van a la distancia. ¿Y por qué? Pues mira, cuando tienes la lepra, es una enfermedad crónica. Y tienes, un montón de pupas, por decir así, que son dolorosas. Hay varios tipos de lepra, pero aún hoy la lepra está presente en 115 países en nuestro mundo.
Y se calcula por la Organización Mundial de la Salud de que casi 200,000 casos son nuevos casos anualmente. Todavía estamos dando con gente que tiene la lepra. ¿Y qué proponía? ¿Qué propone la Biblia? Si leemos a Moisés en el Deuteronomio, dice, todo el tiempo que la llaga está en él, o sea, el que tiene lepra, será inmundo, será impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Por eso, cuando Jesús entra a la morada, a la aldea, la morada de los leprosos, donde ellos hacían su vida, era fuera de la aldea, lejos de los suyos. Interesante. Tener una enfermedad que te separe de lo que es una vida cotidiana, de tener a tu familia, de tener tu trabajo, de tener tu derecho de ir a una sinagoga, a una iglesia. Todo eso se había perdido. Y sigue. Y levantando la voz, dice el versículo 13, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Alzando la voz. A veces en nuestra vida necesitamos alzar la voz para ser escuchados. Cuando voy al mercadillo, me hacen reír que algunos pues hablan ahí y dicen, venga, mira, aquí te vendo tal. Y hay otros que dicen, hombre, aquí tal, y levantan un poquito más la voz. Para que por encima de toda esa multitud, por encima de todo ese sonido, se escuche lo que Él tiene que decir. Y entonces los leprosos, cuando ven a Jesús que venía con los discípulos y probablemente mucha gente que estaban detrás de ellos porque lo conocían, para que se hagan ver, para que la gente sepan que están allí, porque se habían parado a lo lejos, empiezan a gritar. Y no creo que eran un coro todos a la vez. Cada uno gritaba como podía, ¿no? Jesús, Jesús, no sé, creo que había un poco de eco. No sé, hago memoria. Pero lo importante es que alzan la voz y dicen, Señor, estamos aquí. En mi vida necesito alzar la voz a veces para reconocer que necesito a alguien que me ayude. Si he perdido algo para recuperarlo, necesito la ayuda. Y entonces la ayuda se pide alzando la voz. Más aún, ellos dicen Jesús. ¿Por qué lo llaman a su nombre? A lo mejor han escuchado que fueron a otras aldeas Jesús y sus discípulos y han sanado personas, incluso leprosos como ellos mismos. A lo mejor habían llegado a ellos noticias de que este Jesús es alguien especial. Es alguien que tiene el poder de hacer recuperar lo perdido. Algo ellos sabían. Alguien los había dado este mensaje, esta noticia, esta buena noticia. Y entonces, cuando ven a Jesús caminando con los discípulos, dicen, Jesús, alzando la voz, lo llaman. Pero más aún, mi pregunta es, ¿por qué lo llaman maestro? A lo mejor, otra vez pienso, de que alguien los ha contado a ellos lo importante que es este nuevo maestro para Israel. Como que da sentido a las cosas, que saca lo esencial de las cosas, que da una enseñanza diferente de los demás. Creo que habían escuchado eso también y piden a este maestro, a este Jesús, compasión, misericordia. No sé si has estado alguna vez en un hospital, ingresado o visitando a alguien que está ingresado, pero ahí hay dolor, hay sufrimiento. Y la gente que tiene empatía, la gente que tiene a Cristo o no, pues
ve ese sufrimiento y sufre con ellos. Y creo que Jesús, cuando ve a esos 10 leprosos, ya tenía compasión y misericordia. Al igual que tiene con todos nosotros. Vamos a seguir. El versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Jesús nada más los ve y Él sabe lo que ellos han perdido. Y dice, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Distanciamiento social, hablábamos antes. Cuando tenías lepra, vivías en un distanciamiento social. Nos suena mucho ese término porque recientemente lo hemos vivido. Cada uno encerrado en su casa, no podría salir a la calle cuando quería, no podía ir a trabajar ni a visitar a nadie, porque por ley era decretado un distanciamiento social. Como leíamos en Levítico antes, ese distanciamiento no te permitía hacer lo que tú quisieras hacer, ¿no? Ya no tenías libertad. Y entonces tenías que ir al sacerdote que te miraba y te mandaba a hacer cosas. Él te decía, si todavía lo tienes, otros 7 días. El sacerdote. Y Jesús, que había dicho esto en su momento a Moisés, ahora manda a los 10 leprosos, no le digan, venid aquí, sino id al sacerdote, cumplir con lo que está escrito. Jesús no hace otra cosa que hablar de las Escrituras y cumplir las Escrituras. Y es interesante que cuando ellos estaban caminando hacia el sacerdote, pues dando paso tras paso, algo ocurre. En la obediencia de girar e ir hacia el sacerdote, ellos han elegido, han tenido libre albedrío de obedecer. Han obedecido lo que Jesús nos había pedido. No han dicho, pero ir al sacerdote, ¿por qué si tú estás aquí? Ayúdame tú a recuperar lo que he perdido. No. Ellos dan la vuelta y van al sacerdote. Obedecen. Mientras obedecemos, tenemos libertad. Y fueron limpiados. Me imagino que iban caminando y dice, uy, ¿y aquí no tenía yo? ¿Y aquí no tenía yo? La sanación no tardó un día o varios días, 7, 14 o 21, no sé. Fue en el acto. Solamente dándose la vuelta y haciendo unos pasos, la sanación se cumplió. Y sigue el texto diciendo, el versículo 15, entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Y uno de ellos, me imagino, dice, hombre, espera, algo ha pasado aquí. Dice, me he recuperado la salud, vuelvo a ser yo. Lo que había perdido, lo vuelvo a tener. Y entonces, ¿no eran 10? ¿No eran 10 los que ven que se están sanando? Porque no se sanó solamente uno, se sanaron los 10. Los 10 estaban caminando hacia el sacerdote, como Jesús dijo. Los 10 están viendo que se están sanando. Y uno dice, hombre, algo pasa. Mientras los otros 9 siguen caminando hacia el sacerdote, veo a este ex leproso que se para. Y los demás dicen, permitidme, hombre, Jesús nos mandó, la norma es,
id al sacerdote. Yo tengo que cumplir con lo que ha dicho Cristo. La norma. Ya está, sigo con ella. Él me mandó al sacerdote, yo voy. Pero este 10º se para y dice, no, aquí falta algo. No es solamente la norma de ir al sacerdote, que iré, pero tengo que hacer algo antes. Y mirando bien su sanación, teniendo esta capacidad de tocar otra vez lo que es sano en la mente del leproso, viene, tengo que alabar a Dios, y no de cualquier forma, sino a gran voz. Cuando él se ve recuperado, se ve sanado, no puede parar de alabar a Dios a gran voz. Es un resultado que tanto lo deseaba, la sanación. Y ahora que lo tiene, dice, no hay nada más importante que alabar a mi Dios. Y el versículo 16 dice así, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y ese era samaritano. No sé, hoy día sigue de moda postrarse y ser humilde. Imaginaos tanta gente allí, porque por donde iba Jesús la gente lo seguía. Y él viene corriendo, mientras los otros 10 iban al sacerdote cumpliendo con la norma, él viene corriendo, dando a gran voz alabanzas a Dios, y se postra a los pies de Jesús. Ya nada importaba, solamente enseñar su gratitud al que le ha hecho bien, al que le ha hecho recuperar lo que él había perdido. ¿Cuán importante es la gratitud en mi vida y la tuya? ¿No se parece que en los días que estamos viviendo, las cosas son normales que se nos haga? Es normal que alguien venga antes a abrir la iglesia y no hay que dar las gracias. Es normal que mi madre me traiga la comida. Es normal que mi profesor, es normal que todo es normal. Y olvidamos la gratitud. Y la gratitud no solamente hace bien al que hace las cosas, sino la gratitud hace bien al que lo utiliza. Hay un dicho español que me gusta mucho. Dice, es de buen nacido ser agradecido. La verdad es que sí. Pero el mundo cambia. Y una de las cosas que estamos perdiendo y tenemos que recuperar puede ser la gratitud. Dale gracias a tus padres, a tus hijos. Dale gracias a tus vecinos. Dale gracias a tus compañeros. Emprende a dar las gracias por las cosas que te ofrecen. Aunque sean pequeñas, las más pequeñas, utiliza la gratitud. Cierro la paréntesis y digo que la lección de este samaritano es grande. Él no tenía esa educación judía. Ya sabéis, el reino del norte, el del sur, los del norte eran como paganos, como perdidos. La salvación, la buena educación era en el sur, ellos sabían lo que tienen que hacer. Pero ese samaritano, cuando recupera lo que había perdido, sí muestra los frutos de una persona que realmente conoce a Dios o quiere conocerle mejor. ¿Y por qué no? Me pregunto, ¿cómo han reaccionado todos los que estaban ahí presentes? Mira hombre, sí, ya otros leprosos también fueron curados. Ya he visto yo otras curaciones, no, tampoco era para tanto. No sé lo que decía la gente. Pero siempre habrá gente que habla bien y hay gente que no habla tan bien.
Habrá gente que dice, sí, ha hecho bien, y habrá gente que no lo ha hecho bien. Pero aún así, en medio de todas estas cosas, el samaritano hace lo que Dios ha puesto en su corazón, agradecer. Igual te invito hoy a recuperar la fuerza de ser lo que Dios quiere que seas y que Dios quiera que sea. En medio de la gente que dice que está bien o no está bien, que hagamos lo que Dios pide en nosotros. Y sigue el texto diciendo en el 17, entonces, tomando la palabra, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Parece que Jesús, que los había mandado, dice, yo había visto 10 leprosos. ¿Vosotros no? Ese momento Jesús lo utiliza para dar una enseñanza. Las circunstancias creadas antes, cuando preguntaba sobre los deberes cristianos, cómo ser fiel, cómo obedecer al Señor, la lección sigue con los 10 leprosos. Y Jesús dice, oye, ¿no habéis contado 10? De verdad eran 10, ¿no? ¿Por qué solamente uno está postrado a mis pies? ¿Y dónde están los demás? Pero Señor, ¿no nos has mandado tú al sacerdote? No. Yo os confirmo que eran 10. Pero Señor, ¿qué más da? Si están sanados, no sé, podemos encontrar 1000 motivos. Señor, no, eran 10. Y aquí viene la pregunta de Jesús. ¿Dónde están? Cuando la primera vez se formuló esta pregunta, fue en Génesis 3. Y ahí, Adán y Eva, dándose cuenta que han perdido algo, se esconden. Y lo más bonito es que cuando leemos la Biblia, vemos que Dios siempre busca al humano, ofreciendo su misericordia y su amor para salvarle. Y cuando Jesús pregunta ¿dónde están? Es que Él tiene interés en salvar también a los otros 9. No le da igual. Él ha tenido misericordia para todos. A veces nosotros decimos, este es bueno, este se lo merece. Ay, qué bien, eso quiero verlo en el cielo. Este que hace tan malas cosas, no, hombre. Dios no es como nosotros. No es como nosotros. Él pone su interés en cada persona de esta iglesia, de esta sociedad, de este mundo. No se queda fuera ninguno de su interés. Ojalá nuestro corazón fuera tocado para sentir lo mismo. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde está tu familia? No sé. Pero el interés debe de existir. Tenemos que recuperar este interés porque creo que a veces lo hemos perdido. Y también pregunto, dejemos de lado a los que estaban presentes. Vamos a intentar nosotros meternos allí, en toda esta acción. Caminar con Jesús, entrar en una aldea, ver a 10 leprosos que se paran desde lejos. Vemos a Jesús como los manda al sacerdote. Uno vuelve y dice que ha sido sanado alabando a Dios. Jesús hace un recuento y pregunta dónde están los demás. ¿Cómo te sentirías? ¿O cómo me sentiría si fuera yo uno de los que estaba ahí presente? ¿Me habría tocado la enseñanza de Jesús? ¿Me habría tocado el Santo Espíritu para decir, Señor, debo recuperar algo en mi vida? Y el texto sigue. Y Jesús, en el versículo 18, dice, no hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero.
Jesús continúa y remarca que este que ha vuelto de los 10 es un extranjero. Es uno que el pueblo de Israel, de ahí de Jerusalén, de los que tenían la ley, que tenían a Dios, los había apartado, es el que tiene en su corazón la lección aprendida. Un extranjero, uno que ni siquiera se saludaba, ni siquiera decía, un samaritano. Este es el que sí sabe lo que se debe hacer. El único que entiende la esencia de la religión entre los 10 fue él mismo. Y mientras los demás siguen con sus normas, y cuando llegan al sacerdote a lo mejor están limpios y volverán con sus familias y con sus vidas, el samaritano lo primero que ha hecho es venir a Cristo, postrarse a sus pies. Lo primero en nuestras vidas. Lo primero que debemos recuperar, queridos hermanos, es poner a Dios en el primer lugar. Puedes disfrutar de la sanación, puedes disfrutar de tu familia, puedes dejar el distanciamiento social o cualquier problema. Pero lo primero es poner a Jesús, a Cristo, a Dios en tu vida. El samaritano, postrado a los pies de Jesús, escucha estas palabras. Y no sé cómo Jesús lo ha dicho, con pasión, un poco molesto, pero creo que ha sembrado una duda en todos los presentes. ¿Por qué este ha tenido que dar gloria a Dios? ¿Por qué no los demás? ¿Por qué no mi pueblo elegido? ¿Por qué no mi pueblo que ha hecho tantas cosas por él? ¿Por qué no él? Si un extranjero. Y estoy seguro que Jesús, cuando ha dicho extranjero, no ha sido de una forma despectiva. Creo que Jesús le ha hablado con amor. Pero sigo y le dijo, ahora deja de hablar a la multitud. Y Jesús le habla directamente a ese leproso sanado. A ese samaritano le dice, levántate y prosigue tu camino, porque tu fe te ha sanado. Queridos hermanos, hermanas, en todo el discurso, que no sabemos lo que ha durado, el samaritano estaba allí postrado a los pies de Jesús. A veces me cuesta o nos cuesta estar tiempo postrados. Olvidamos lo importante que es estar con Jesús. Y decimos que a lo mejor 2 horas es mucho para estudiar, escuchar algún sermón, no sé. Hemos perdido eso, ¿no? Y soy el primero en decirme que tengo que pasar más tiempo en oración. Tengo que recuperar mi deseo de orar más y hablar con mi Jesús. De postrarme a sus pies, de leer de su palabra y de compartirlo ahí fuera. Porque siendo postrado, ahí de verdad le digo, Señor, no soy nada sin ti. Y el samaritano ahí postrado recibe una orden, una misión, y le dice, levántate, querido. A partir de ahora empiezas una nueva etapa de tu vida. Levántate y sigue tu camino. Tú has aprendido una cosa hasta ahora. Has vivido una experiencia. A partir de ahora, sigue creciendo. ¿Cuántas experiencias no hemos vivido en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas experiencias no nos invita a seguir adelante porque Dios ha estado con nosotros en el pasado? ¿Cuántas veces Jesús nos ha levantado? Y sabemos que si vamos a caer otra vez nos va a levantar. Tenemos que seguir nuestro camino. No sé cuál es el obstáculo, no sé lo que has perdido, pero con Jesús lo puedes recuperar. La fe, la esperanza, no sé, pero créeme, Dios tiene el poder
de darte la ilusión de seguir caminando. Por eso, hoy mismo, si escuchas su palabra, igual que el leproso, levántate y sigue el camino con Cristo. Aún más. Me gusta que Jesús dice, tu fe te ha sanado, no tus hechos. No que tú has venido cuando me has visto. No que tú te has ido hacia el sacerdote. No que tú te has visto sanado y te has vuelto a alabarme. No tú. Muchas veces pensamos que nosotros hacemos las cosas. Yo he elegido a Dios en mi vida. Yo. Pero no. Nosotros como iglesia adventista del séptimo día, creemos en lo que dice la Biblia, que somos justificados por la fe, no por nuestros hechos. Los hechos son una respuesta a esta salvación. Y quiero ponerme algunas preguntas. ¿Qué puede ser la lección vivida por el samaritano en mi vida hoy? Cuando leo Lucas, el capítulo 17, y llego al versículo 11 y veo a Jesús caminando, cuando lo veo entrando en la aldea, cuando los 10 leprosos le piden compasión, ¿qué me puede decir si lo he leído tantas veces? Y me gustaría que juntos podamos ver unas breves conclusiones. Necesitamos, queridos hermanos, querida iglesia, más que nunca, acercarnos a Dios. A lo mejor tenemos un ritmo de vida que decimos, sí, pero yo hago esto, hago el otro. Yo creo que todo puede ser mejorado. Todo puede ser recuperado y lo primero lo que debemos recuperar es acercarnos cada vez más y más a Dios. Poner a Dios en el primer lugar. Segundo, pedir la sanación. En el caso de la lepra, de este samaritano y de los demás, de los 10 que eran en total, era algo físico. Y querían recuperar para estar otra vez con los suyos, para tener una vida normal. Pero hoy yo quiero pensar que tenemos que recuperar la sanación de nuestra vida espiritual. Yo puedo pensar lo que es bueno para mí, lo que debo cambiar, lo que debo añadir. Pero mientras el Espíritu Santo no me mueve a hacer esas cosas, lo puedo hacer en vano. Vamos a sanarnos espiritualmente dejando al Espíritu Santo que trabaje en mi vida, en la de mi familia, en la de mi iglesia. Y entonces la sanación será según Dios quiere. No pongamos nuestra voluntad, nuestro deseo antes del deseo de Dios. Ese samaritano, ese extranjero, nos enseña que primero es hacer la voluntad de Dios y luego la tuya. En tercer lugar, reconocer cómo trabaja Dios. Vemos que Dios es todopoderoso y en la vida de cada uno trabaja de una forma a lo mejor diferente. Tenemos que poder separar las cosas para darnos la cuenta de cuando Dios trabaja, cuando Dios pide, cuando Dios hace. Él tiene su modalidad de trabajar en tu vida y en la mía. Y no siempre es la misma. Pero tenemos que reconocer que Él sí trabaja. Mira los cambios que te ha pedido durante el camino que has tenido con Él hasta ahora. Miro atrás en mi vida y veo cómo Él ha querido mejorar lo que yo soy. Y quiere que a partir de ahora hacia adelante que mejoremos más cosas. Y Él promete estar allí porque Él quiere trabajar conmigo y contigo. Ay, la alabanza, la gratitud son dos componentes de la vida cristiana que no deben faltar ni un día. Alaba al Señor, enséñale la gratitud a tu Dios, pero también a tus prójimos.
¿Cuánto bien nos puede hacer eso? En vez de quejarnos de las cosas que no funcionan, en vez de quejarnos que soy un leproso, Señor, ya he perdido todo, tengo que vivir separado. Tenía todo el derecho de quejarse. Él viene, busca al Señor y alaba al Señor. No sé en cuál situación estás luchando, con qué problema estás luchando ahora, querido hermano y hermana. Yo tengo luchas, tú tendrás luchas. Yo tengo problemas, tú tendrás problemas. Estamos en este mundo de pecado. En este mundo donde la lepra del pecado está comiendo, devorando. Pero alaba al Señor y dale gracias, dale las gracias por todo lo que ha hecho en tu vida y lo que puede hacer en tu vida y en la mía, porque Él sí puede trabajar. Y por lo último, me gustaría remarcar otra vez la justificación por la fe. Muchas veces decimos que no, ya no se predica tanto lo que es importante, el Apocalipsis, el fin del mundo, las plagas, sí, están allí, están al punto de caer, pensamos que este tiempo ha de venir. Pero creo que lo más importante es predicar también el amor de Dios. De que Apocalipsis, al fin y al cabo, es una esperanza, que habrá una tierra nueva, que habrá un nuevo comienzo, que habrá justicia en todo el universo y que la lepra del pecado ya no existirá más. Que todos mis pecados, que todo el mal que hay en esta tierra va a desaparecer. Y que nosotros, lo que aceptamos a Cristo, o lo que no hemos aceptado a Cristo, somos salvos por su gracia, porque Él nos ha justificado y que mediante sus méritos vamos a poder estar delante de Dios como inocentes. Ese es el mensaje que hoy día tenemos que predicar al mundo. Y habrá gente que no escuchará. Y habrá gente que se burlará. Pero aún así, querido hermano y hermana, debemos de confiar que esta promesa de la segunda venida ha de cumplirse. Y también tenemos que pensar que el que ha prometido que no tardará en venir, lo cumplirá. ¿Qué has perdido? ¿Qué es lo que quieres recuperar? Pon en oración. Dile al Señor, Señor, mira, he perdido mi deseo de estudiar. O he perdido el deseo de orar. He perdido el deseo de congregarme con los demás. He perdido el deseo de amar a los que me hacen daño. He perdido la paciencia con mis hijos. Perdemos o hemos perdido muchas cosas. Pero el Señor te puede ayudar y me puede ayudar a recuperarlo. Prueba a Dios. Pídeselo, ora. Camina con Él, levántate. Vamos a levantarnos y a caminar con el Señor. Porque Él tiene grandes planes por cumplir con nosotros y con su iglesia. Quiero agradecerte por el tiempo que te has tomado en escuchar esta reflexión, que a mí me ha hecho mucho bien y espero que a ti también. Y te quiero invitar que oremos juntos para que Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas y en la vida de los demás. Oremos. Querido Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres amor, misericordia, justicia. Y en todo momento tú nos buscas para salvarnos, para darnos lo mejor, Señor. Y queremos reconocer que sin ti no seríamos nada, Señor. Señor, tu bondad lo has hecho conocer durante todo ese tiempo. Y cada uno de nosotros hemos conocido tu bondad.
Y queremos, Señor, que nuestra respuesta a través del Espíritu Santo sea una positiva. De deseo de crecer juntos contigo, de caminar junto contigo. Y Señor, ¿por qué no? Para vivir eternamente contigo tal como es tu plan. Te pido que cada uno de nosotros seamos bendecidos como individuos, como familias y como iglesia, para que podamos, Señor, tener confianza en ti y en tu palabra. Y a pesar de todas las cosas que han de venir, Señor, que nos quedemos humildemente alabándote y dándote gracias, porque tú, Señor, sabes todas las cosas y en tus manos estamos todos. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga, deseo de todo corazón que Dios te bendiga abundantemente. Y no olvides que puedes recuperar lo que has perdido. Dios mediante. Maranatha.